Vamos a dar inicio, hermanos. Pues vamos a orar primero para que precisamente podamos tener este estudio y podamos comprender mucho de lo que hoy tiene el Señor para nosotros. Inclinamos nuestro rostro. Padre mío, bendito Dios, Señor, te damos tantas gracias por esta tarde, Señor, te damos gracias porque podemos estar siguiendo tu palabra y aprendiendo más y más, y que podamos ser instrumentos útiles, Señor, para que podamos crecer y aprender más de ti. Bendecimos a todos los hermanos que están congregándose en este estudio, Señor, y que podamos ser en un solo sentir, todos, Padre mío, para poder crecer en tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar este tip. Este tip me lo pasaron. Recuerden que si tienes un tip tú, pásamelo para que podamos todavía acrecentar más todavía esto. Voy a compartir y dice que el anfitrión no me deja. A ver si mi amado hermanito me deja compartir. Ya, amigo, perdón. Gracias, amiguita, gracias. No te preocupes. Recuerda que le tengo que echar la culpa a otros. Yo no me he equivocado. Muy bien, pues estamos viendo los tips y ahora vamos a ver uno nuevo, que es precisamente el subrayado de versículos. Aquí alcanzamos a ver, dice texto en rosa, rema. ¿Se acuerdan qué es rema? Cuando habla dos veces o más el Señor en nuestra vida, ¿no? Con ese versículo. Entonces, yo en esta parte en mi Biblia, cuando Dios me habla ahí, subrayo de rosa. Texto en azul, constancia, ¿no? Cuando te está diciendo que hijo, haz esto, hijo, mira, tienes que cambiar, mira, hijo, cuando ya te habla constantemente como hijo, texto en azul. Y texto amarillo, aquí vean, y ustedes pueden ver en Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿no? Por ejemplo, ahí se alcanza a ver, pues es de salvación, ¿sí? Entonces, puedes tener ya tus plumones de colores y decir, ok, para mí el rosa va a ser X, para mí el azul va a ser X, o sea, tú le vas a poner la definición que tú quieras, ¿no? No nada más es salvación, constancia, rema, también puede ser, pues, de temas que a ti te agradaron, ¿no? Como por ejemplo, todos los versículos que hablan de restauración, ahora que estamos en la semana de oración de restauración, ¿no? Ah, pues eso para mí me ha estado restaurando y entonces lo subrayo de ese color. Muy bien. Bueno, ese es nuestro tip. Y como pueden ver ustedes, no hay otro tip. Entonces se vale echar un mensajito y decir, Aarón, yo tengo este tip y puedes ponerlo ahí, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a dar inicio con nuestro tema. Es un poquito extenso este tema, un poquito largo y, y de, y de comprensión así, pues que de alguna manera sí nos va a requerir estar bien atentos todos. ¿Así sí se alcanza a ver la letra? ¿Sí? Excelente. Bueno, nuestro título de hoy, que va a ser, yo supongo que de varios jueves, ¿eh? Es bastantito lo que tenemos, ¿sí? Vean, es bastantito lo que tenemos, entonces no sé si hoy lo acabemos y no pretendo acabarlo, de hecho, no pretendo acabarlo, es que de verdad lo vayamos construyendo el conocimiento juntos. Y el tema de hoy es las declaraciones de los evangelios y en específico de Juan. Hoy vamos a ver el Juan. Vimos la vez pasada los sinópticos, cómo se relacionan entre ellos, lo que dice Jesús de sí mismo. Hoy vamos a ver las declaraciones del Evangelio de Juan, ¿sí? Y voy a empezar con un dato, si lo puedo decir, curioso, ¿no? Un dato curioso, el Evangelio de Juan, que vamos a estudiar, él mismo no se presenta con su nombre. En repetidas ocasiones, él se dice a sí mismo el Hijo amado.
Él repetidamente dice el Hijo amado. Es uno de los evangelios que no se dice, pues Juan dice esto, pues Mateo, no. Vamos a ver Juan 13:23, porque estamos hablando de ese evangelio. Juan 13:23, lo voy a leer y fíjense cómo se dice. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahí reconoce que precisamente Jesús lo amaba. ¿Sí? Juan 19:26. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. O sea, estaba hablándose de sí mismo Juan. ¿Sí? Juan 22, me perdí ahí, 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado el sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Fíjense, se coloca como al quien amaba, al que Jesús amaba, ¿vale? No decía Juan, no ponía su nombre, ¿vale? Ese como un dato curioso, ¿no? Y ahí también tenemos 21, 7 y 20. ¿Correcto? Vamos a leer el 20, nada más el 21, 20. Dice, volviéndose Pedro y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. En vez de decir, Juan le seguía, no, al quien amaba Jesús. Muy bien, ok. Pues ahora sí vamos a iniciar, eso fue como un dato curioso en el Evangelio de Juan, porque vamos a ver todo el Evangelio de Juan, ¿no? Y ahorita nomás vamos a ver parte de un versículo, si nos da el tiempo. Dice, bueno, para nosotros los cristianos, Dios encarnó en Jesucristo. Y esta idea es el dogma. Vamos a entender la palabra dogma. Dogma significa afirmación. Y fíjense, la afirmación es algo que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Vaya, si tú dices ser hoy cristiano, no puedes estar dudando de lo que dice la palabra de Dios. No puedes estar dudando de lo que te enseña hoy tu pastor, de lo que hoy se predica. Claro, tienes que estar siempre en constante estudio y pues vaya, en constante estudio con la palabra para que empate con lo que precisamente el Señor te está mostrando. No es de que diga, ok, ya me están diciendo que yo tengo que hacer esto, lo hago. No. O sea, me cierro de ojos y lo hago. No, no es cierto, no es así. Es, si el pastor está diciendo que el versículo fundamental nos hace mención de algo, ok, yo lo estudio. No es que dude, sino que a lo mejor el Señor también me va a mostrar algo todavía más grande o más fuerte, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, cada hijo, cada persona tiene diferente revelación, ¿eh? ¿Cuánta revelación tienes tú hoy en la palabra de Dios? Gloria a Dios. No lo sé, no lo sé cuánta, pero permites que el Espíritu Santo trabaje en ti. Vamos a ver precisamente diferentes dogmas. Voy a poner 3 dogmas. Número 1, voy a poner aquí el del dogma de la primera figura. Y busqué el dogma de la religión católica. Vamos a ver otras 2, pero bueno, sí me interesaba ser muy específico en esta. Fíjense, en la fotografía que tengo aquí, y están establecidos sus dogmas, miren, por eso le tomé foto, para que vieran sus dogmas. Yo jamás en la vida, y digo, hace 15 años que recibí a Cristo y todos los demás, pues era de la religión católica, ¿no? Y jamás me había dado cuenta de esos dogmas. Ok, fíjense, su dogma es la Inmaculada Concepción. Fíjense la palabra que utilizan, María, Madre de Dios. No es
madre de Jesús. Fíjense lo que utiliza, madre de Dios. Entonces, ahí por eso hay mucha confusión en esta situación, ¿no? Ah, ok, entonces Dios tiene una mamá. Y cuidado, cuidado, eso no enseña la Biblia, ¿sí? Entonces, fíjense la otra. Les voy a poner el número 21, pero sé que está letritas chiquitas y lo escribí acá arriba. Es este. Vean su dogma de Cristo para los católicos. Cristo constituyó al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles y como cabeza visible de toda la iglesia, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de jurisdicción. Como hijos de Dios, como cristianos, hoy lo ves, lo lees y dices, solamente asiéntame con tu cabeza o dime a qué. ¿Eso es correcto? No, ¿verdad? No es correcto. Cuando Jesús precisamente le dio las llaves, dice, ¿no? La palabra lo dice, que se las da a Pedro las llaves, y que entonces ellos colocan a Pedro como precisamente esa piedra angular, esa piedra base. Pierden de vista que Jesús estaba hablando con Pedro y le dice, es la piedra angular, pero Jesús estaba casi tocando el pecho. La piedra angular, Pedro. No le estaba diciendo a Pedro, es que no se ve en mi mano, tú. No, yo soy esa piedra firme. ¿Sí? Entonces, en ese dogma están muchos establecidos de que precisamente por eso ellos tienen papas, ¿sí? Y piensan que es el supremo, la suprema autoridad. ¿Ok? Por eso nosotros no tenemos como tal una suprema autoridad como humano. ¿Quién es nuestra suprema autoridad? Jesús. Así de simple. Seguimos a Jesús. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro dogma. Aquí está en la figura 2. Vamos a ver otra figura. Ok. Fíjense, vamos a hablar del dogma del Islam. Sus preceptos, su doctrina. Del Islam tenemos cinco dogmas que se llaman, bueno, en la pronunciación a lo mejor me puedo equivocar, Saada, Salat, Zakat, Sawan y Haji. ¿Ok? Esos son sus dogmas. Ahora, vamos a ver qué significa cada una de ellas. Y vamos a ver algo, Vamos a ver algo y vamos a reconocer cómo es que muchas de las cosas quieren llegar a un solo camino. Dice, profesión de fe. Nosotros tenemos fe. Ellos también tienen fe. Los islámicos creen en los profetas. Nosotros también teníamos profetas. Los profetas precisamente del Antiguo Testamento. Y en los libros revelados. De hecho, fíjense, para ellos Jesús es un profeta más entre el resto. ¿Sale? Ese es un profeta. ¿Me hablas, amiguita? No, creo que no. Sí, ahí está. Ese es el primer dogma. El segundo es oración que tiene lugar 5 veces al día y los viernes rezo colectivo en la mezquita. Creo que se conectó ahí un micrófono, porfas. Después, limosna obligatoria para dársela a los pobres. Vean, habla de limosna, ¿no? Ayuno en el mes de Ramadán para la purificación y peregrinación al menos una vez en la vida a la Meca. Por lo menos una vez en la vida, dice, a la Meca, ¿no? Su peregrinación. Entonces, ese es su dogma. Ellos siguen esos estatutos y no se salen de ahí, ¿sí? Porque
su dogma habla precisamente del libro de la ley, ¿sí? ¿Se acuerdan de quiénes son de esta religión del Islam? Viene de Ismael. ¿Los talibanes? ¿Sí? Viene de Ismael. Sí, bueno, ya el talibán ahorita es precisamente ahorita en estos tiempos, ¿sí? Pero desde antes del Antiguo Testamento vienen desde Ismael, ¿sí? Entonces, por eso ellos creen en los profetas, porque de hecho ellos también tienen como profeta, como padre a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿eh? Son sus padres, igual. Sí, por eso dicen, no, pues estamos igual, estamos en el mismo camino. Y aguas, ¿eh? Y aguas, no estamos en el mismo camino. ¿Sí? Vamos a ver el dogma del cristianismo. El dogma del cristianismo o de la fe cristiana. Son 3 dogmas cristianos. Número 1, la encarnación. Que Dios vino aquí al mundo como hombre. Fíjense. La expiación de los pecados, o sea, Jesús vino a morir por nuestros pecados. La paga fue muy alta, digamos así. La paga, el precio fue muy alto, que fue la muerte de Jesús, ¿sí? El derramamiento de sangre para la expiación de nuestros pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento esa expiación era matar un animalito. ¿Sí? Depende de qué tipo de situación iban a ser, depende del animal que iban a matar, ¿sí? Entonces, Jesús es esa expiación para la expiación de los pecados. Y 3, ese dogma de la Trinidad. Cristiano que hoy dice, no, bueno, mira, creo en Dios, creo en Padre, pero el Espíritu Santo, ¿cómo? No, ya, perdón, estás dejando de ser cristiano, porque nuestro dogma, nuestro estatuto, nuestra definición como cristianos es esa Trinidad. ¿Sí? Hay religiones cristianas, o sea, ay, se me olvidó la palabra, otras vertientes de cristianos que creen en Dios y en el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús vino aquí a la tierra para enseñarnos cómo vivir. O sea, nació para enseñar, ¿no? O sea, ya ese cristianismo es diluido. ¿Eh? Ok. ¿Por qué estoy explicando esto? Fíjense bien. Es muy importante lo que vamos a aprender con esta. Dice, voy a leer esta parte ya. Cristo es el tema central de la fe cristiana. De hecho, toda la Biblia habla de Cristo. Que muchas veces no entendamos, ese es otro rollo. ¿Por qué? Porque hay revelaciones que todavía no son mostradas, que todavía no son precisamente para nuestros ojos, digamos así, sino que poco a poco el Señor las va a revelar. Dice, esto implica que la naturaleza de Cristo es doble, tanto humana, y vean ahí cierro el paréntesis, cuando estuvo aquí en la tierra, y divina, que siempre existió y existirá. ¿Sí? Esas dos naturalezas, esas dos naturalezas que son una sola, es al mismo tiempo. No es que se haya separado, no es que una primero vaya que la otra. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la cristología. Para poder entender entonces que Cristo fue, es y siempre será, vamos a hablar de la cristología. La cristología centra en todos aquellos dogmas relacionados con Cristo, especialmente el dogma de la Santísima Trinidad. Fue una batalla que se dio en los concilios, ahorita lo vamos a ver, esto de que sí es cierto que es una Trinidad, que sí son 3 en 1, que son muy aparte, que son diferentes. Muy bien, ese dogma fue muy peleado, muy debatido en esos concilios. Los dogmas cristológicos
son aquellas verdades que se han consolidado en los diferentes concilios. Y solamente voy a hablar de 2 concilios, nada más de 2. El concilio de Calcedonia, y vamos a ver cuándo fue, cómo fue y de qué hablaron en ese concilio. Dice, el 8 de octubre de 1451, terminó el 1 de noviembre de 1451, vaya, el mismo año. Tuvieron menos de un mes ahí debatiendo. ¿Quiénes debatieron? Aquí viene algo interesante. ¿Quiénes debatieron? Religiones cristianas. ¿Sí? Es un ecumenismo cristiano. ¿Ok? Que todas las religiones cristianas que estaban creyendo en Jesús se juntaron. Claro, unas decían esto, otras otra cosa, otra, ¿sí? A como lo entendían ellos. ¿Quiénes eran? Iglesia Católica, de hecho, pues fue la más, en uno de los párrafos que yo estaba leyendo, decía que eran los que tenían mayor audiencia. Iglesia Ortodoxa, Iglesia Reformada e Iglesia Anglicana. ¿Por quién fue convocado este emperador romano del Oriente? Se llama Marciano. Ese fue el quien convocó para este concilio, para decir, a ver, no se peleen. A ver, tú dices que el cristianismo es esto, tú dices que el cristianismo es eso, vénganse. Se van a juntar y van a establecer ese dogma cristiano. Bueno, así lo hicieron, se juntaron y lo tuvieron que platicar por casi un mes. ¿Quién lo presidió? Anatolio I de Constantinopla. Muy bien, hagan de cuenta que era el secretario, ¿no? El que decía, aquí esto se está diciendo, ¿sí? Fíjense bien lo que se discutió en este concilio. Esto es algo importante. Temas de discusión. Nestorianismo. Fíjense. Separa a Cristo, perdón, aquí me equivoqué, aquí lo voy a corregir, así. Separa a Cristo de su divinidad con su humanidad. Esos eran los nestorianos. No. Muy diferente Jesús, el humano, y Jesús, el Dios. Esos eran los nestorianos. Y el monofisismo dice que solo existió como Dios y no como humano. No, como cree que es solamente Dios, fue una batalla intensa en esos 2 temas, ¿sí? Fue una batalla intensa. En el concilio, ahorita lo regreso, de Calcedonia, ¿ok? Esos fueron los temas. Y en el concilio de Nicea, si voy rápido me dicen así, párate, adito, alto, ¿sí? Y en el concilio de Nicea inició el 20 de mayo del 325. Terminó el 25 de julio del 325. Quiere decir que también aquí se aventaron mes y medio, mes 3/4, ¿no? Más o menos. Casi 2 meses. Casi 2 meses se aventaron ahí adentro de todo un debate teológico. Un debate teológico. ¿Hecho? Ok. Aceptado por, vean, todas las iglesias que se reúnen aquí. Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Ortodoxa Orientales, Iglesia Asiria del Oriente, Iglesia Bautista Reformada, Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, Iglesia Reformada, Iglesia Luterana e Iglesia Anglicana. Vean todas las iglesias que precisamente se reúnen para poder conciliar, para poder precisamente tener ese debate del dogma cristiano. Convocado por el emperador Constantino I, el Grande, presidido por el obispo Ocio de Córdoba. Vean la asistencia y nos dan el número de asistencia. Ahora, temas a discusión. Esta es la parte importante. Aquí es en donde, por eso luego preguntan, oye, ¿por qué ya está dado la fecha de
de abril, ¿no? ¿Cómo es que saben cuándo va a caer las vacaciones de abril? El concilio lo determinó, vean, ¿desde cuántos años atrás? Bueno, ¿qué temas hubo? Arrianismo rechaza el dogma de la Trinidad. Vean, les digo que hay cristianos que rechazan la Trinidad. Y dices, ¿cómo es posible si en la Biblia te lo remarca, pero bien facilito? ¿No? Ok, pues ahí está su dogma cristiano que ellos marcan. Dice, no, no, no. El arrianismo dice, no hay Trinidad. Cada quien es un solo cuerpo. Son diferentes. ¿Vale? El segundo tema fue cisma melesiano. Declaraba que los sacerdotes que habían renegado públicamente de su cristianismo durante la persecución de Diocleciano, aquí me faltó escribir otro poquito, eran rechazados. Ay. Eran rechazados. Ay, perdón. ¿Sí? Eso es lo que decía este cisma melesiano. No, que es que ya vino una persecución y dijeron que no eran sacerdotes, dijeron que no eran cristianos, y entonces lo rechazaban porque no merecían estar en ese cristianismo. Pero aquí viene el último tema, que es hoy un tema, pues vaya, clásico en todos los países, ¿no? Que ya desde cuando hace el calendario escolar está establecido cuándo es la fecha que hay vacaciones. Es la fecha de la Pascua, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ese concilio se habló de la fecha en que se tenía que celebrar la Pascua. ¿Ok? Entonces, ese concilio. Dice, en ambos concilios se dieron 3 dogmas fundamentales relacionados con Cristo. Eso salió de ahí. Cristo es el verdadero Dios. Cristo fue un hombre y Cristo es una sola persona. ¿Sale? De ahí salió estos temas. ¿Qué quiso decir todo esto? Que de alguna manera el concilio que precisamente convocado para poder reunir y generar la misma idea, vean, salió lo mismo, ¿no? Salió lo mismo. Dice, Cristo es el verdadero Dios. Ok, perfecto, palomita. Cristo fue un hombre. Ok, perfecto, palomita. Cristo es una sola persona. Y recordemos que Cristo no es una sola persona, son 3 en 1. ¿Sí? 3 en 1. ¿Sí? Pero bueno, fue el concilio donde se genera estos temas y dicen, ok, te entiendo, vamos a dejarla aquí y te doy chance. Ese darle chance en ese momento fue como decir, tú ganas a esa religión X, ¿no? Porque son varias religiones, y no nada más, no puedo decir, ay, nada más de la religión católica, no, vean, y hay otros como el arriacionismo, ¿no? Que se dedicaba a pensar que no había Trinidad, y ganaron ciertos temas, ¿sale? Pero vamos a ver exactamente de esos concilios cómo es que nosotros entendemos a Juan. Ahora vamos a ver la cristología de los primeros versículos de Juan, que espero yo que los podamos, bueno, ver. Vamos a ver 2 o 3, 2 versículos nada más de Juan, ¿sí? Vamos a ver esa cristología de los primeros versículos de Juan. Quiero decir que esto entonces, o sea, no salió nada de esos concilios. Mejor se hubiera basado lo que precisamente decía la palabra de Dios. Ok, vamos a ver. Juan 1:1. Y lo vamos a leer detenidamente porque precisamente Juan 1:1 lo vamos a ver en 3 momentos, porque se divide ese versículo en 3. Lo voy a leer primero. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo
era Dios. Son 3 puntos que nos establece, es más, nos separa con cada una con coma, ¿sí? Está separado con coma. Ahora, vamos a ver esa cristología en Juan. Dice, número 1, en el principio era el verbo. ¿Por qué dice Juan verbo? Fíjense que el término verbo era una palabra muy usada en esos tiempos y en griego significa verbo logos. Y si alguien se acuerda, los que estudiamos la prepa, hace muchos años, que logos, ¿qué era? Tratado, y en este caso, palabra. ¿Sí? Eso es lo que representa el verbo, palabra. Por lo tanto, la frase correcta queda así. En el principio era el verbo. Lo que Juan quiso decir en ese momento, en el principio era la palabra. ¿Sí? Y vamos a Génesis 1:3, por favor. Génesis 1:3. Y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Saben de qué luz está hablando Génesis 1:3? De Jesús. No fue la luz que hoy vemos en el sol, no, porque todavía no creaba el sol ni la luna. Todavía no hacía las estrellas. Dice, en el principio, perdón, y dijo, sea la luz. O sea que entonces la luz se acercó aquí a nuestro planeta, digámoslo así, ¿no? A nuestro planeta. Porque dice que estaba desordenada y vacía, ¿se acuerdan que dice 1:1? Estaba desordenada y vacía. En el principio dice que entonces sea la luz y fue la luz. O sea que ya estaba desde el principio Jesús aquí en la tierra. Todavía no había esa manifestación de hombre. Todavía no. No tocaba ese tiempo. Pero sí lo manifestó. Vamos a Salmos 33:6, por favor. Si hay algo que no se entienda ahorita, si quieren, pueden escribir su pregunta y ahorita vemos, ¿eh? Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí está, por la palabra. Y dijimos que precisamente el verbo es la palabra. ¿Ok? Pero vamos a ver la otra parte del versículo 1:1. Dice, y el verbo era con Dios. ¿Ok? Y dice que entonces la palabra, ahora ya sabemos qué es verbo, la palabra, ¿sí? Ahora representa a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, porque dice que el verbo, es que aquí me faltó, perdón, aquí voy a agregar un paréntesis, a ver si lo pueden ver, y quién es esa palabra. Perdón, me faltó aquí definirlo aquí, porque precisamente la segunda parte de este versículo dice, y el verbo era con Dios. Ahora representa a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Una relación íntima con Dios durante toda la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad es de antes y después. Desde antes de la creación y hasta después de que venga el juicio final. ¿Sí? Y el Señor siempre será, siempre será. ¿Ok? Entonces el verbo era con Dios. O sea, Jesús estaba con Dios, en Dios, la palabra. Muy bien. Y 3, la parte 3 de este versículo dice, y el verbo era Dios. O sea, entonces está diciendo que es uno solo. Dice, recalca toda la esencia o atributos. Recuerden que atributos son muchísimos.
Vimos tres, la penúltima clase. La penúltima clase vimos tres: omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Pero atributos tiene muchísimos, muchísimos. De hecho, los que tengan niños chiquitos, pregúntale a sus hijos chiquitos. No, ¿verdad? Que ahorita no tengo a nadie más que a Eric, ahí su hijo, que le puede preguntar todos los atributos. Y ahorita vamos en la letra, si no mal recuerdo, N. Entonces hemos visto los atributos con A, con B, con C, con D, tiene muchos atributos el Señor. Del Padre en el Hijo y viceversa. Esos atributos son del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre. Vamos a ver Colosenses 2:9, por favor. Colosenses 2:9. Recuerden que está en el Nuevo Testamento, Colosenses, después de Filipenses. O sea, estamos hablando de Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. 2:9. Corporalmente, toda la plenitud de la ¿qué? Deidad. En él había toda la plenitud de la deidad, corporalmente, o sea, físicamente, estaba la deidad completa de Dios. Por eso que el verbo era Dios. El del concilio decía, no, que es nada más que es muy aparte Dios, que Jesús es otro, solamente Jesús nació y pues Dios le agradó y lo tomó como hijo. ¿Sí? Lo toman como nada más profeta. No, que el Espíritu Santo es otra cosa, que no es el Espíritu de Dios, ¿sale? Pero para nosotros, el dogma cristiano es el dogma de la Trinidad. Y ahí está, dice que cuando vino como hombre, su divinidad estaba plenamente en todo su cuerpo. No se separó de la divinidad de lo físico. No hubo una separación, siempre lo fue. Que tenía que comportarse como hombre, que tenía que hacer las cosas como hombre. ¿Para qué era? Para enseñanza a nosotros. Era una enseñanza a nosotros. ¿Sí? Entonces, el dogma cristiano de nada más, de este puro versículo, número 1, el verbo se identifica con Dios. El verbo se identifica con Dios. Muy bien. Aquí quería poner este ejemplo así. Cuando tú, por ejemplo, mis amados hermanos que tienen una empresa y sus trabajadores, pues lo hacen todo empresa. De hecho, yo los he visto convivir, gracias a Dios, a los hermanos, y hagan de cuenta que, pues, es una familia. Es una familia completa ahí, encerrados y trabajando juntos, comen juntos, desayunan juntos, ¿sí? ¿Y qué está diciendo ahí? Que se identifican con esa empresa. Así nosotros nos identificamos con Cristo. Entonces, el verbo se identifica con Dios, es uno solo, es siempre estuvo en Dios, constantemente. No hubo ni una separación en cuanto precisamente llegó aquí a la tierra, vino aquí, nació aquí en la tierra, pues, nació, lo voy a decir así mejor, que nació, ¿sí? Hay otro tema ahí, ¿no? Que dicen, oye, entonces María sí es la madre legítima de Jesús por sangre, ¿sí? Ese es un tema extenso también que después puede ser un estudio muy largo y fuerte para todos nosotros. ¿Ok? Este es el dogma cristiano del versículo 1. Vamos a ver el dogma cristiano del versículo 2. Y el versículo 2 lo voy a leer, por favor, primeramente. Este era el principio con Dios. Vean, algo pequeñito, pero algo tan tremendo. Este era en el principio con Dios.
nos deja ver que desde su inicio Jesús estaba en el Padre. Jesús es Dios. Y vamos a leer estos versículos, pero los que están entre paréntesis, por eso están entre paréntesis, son respuesta de lo que está en Salmos 2:7. Primero voy a leer Génesis 1:26, pero sí quiero que coloquen esos entre paréntesis para que no nos confundamos, porque creemos que está hablando de lo mismo y no, simplemente que es una respuesta de Salmos 2:7. Primero Génesis 1:26. Y dice Salmos 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, con los aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, la segunda parte es, pues, de alguna manera ya su trabajo que le tocaba, ¿no? A Adán. Pero la primera parte dice, hagamos al hombre. Número 1, si dices hagamos es que significa que había más de uno. Que no nada más era el Padre, también estaba Jesús, también estaba el Espíritu Santo. ¿Sí? A nuestra imagen, nuestra, otra vez. ¿Sí? Que significa que estaba hablando con alguien, ¿no? O sea, por pura lógica. Si yo le digo, oye, vamos, es que alguien está conmigo. Si yo digo, permítame, voy, es que estoy solito. ¿Sí? Entonces, ahí en este versículo nos muestra. Isaías 9:7, por favor, vamos a Isaías 9:7. Vaya, lo puedo decir así, lo estaba buscando en el estudio y sí me sorprendió porque es mucha revelación para la persona que se lo dio. Para la persona que se lo dio este versículo como revelación, en donde se muestra que precisamente Jesús estaba en el Padre. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando precisamente de lo que le corresponde, de lo que le pertenece a Jesús. Ese versículo es mucha revelación. O sea, si yo lo hubiera leído solo, de verdad se los digo, de verdad no lo hubiera entendido. Sí, pero gracias a que hoy tenemos pues varios libros, ¿no? Donde poder sacar estos temas, gracias a Dios esa revelación en este versículo es muy fuerte, ¿sí? Porque está hablando de lo que le pertenece a Jesús. Muy bien. Salmos 2:7, por favor. Salmos 2:7. Ahora sí, fue mucho para escribir, dice. Salmos 2:7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Fíjense, aquí Dios le está diciendo precisamente que Jesús es el Hijo de Dios. Para entenderlo, por eso está entre paréntesis, por favor, vámonos a Hebreos 1:5-6. Vamos a entender Salmos 2:7 con Hebreos. De Hebreos 5-6. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el Padre, yo seré a él el Padre, y él me será a mi hijo, a mi hijo. Ahí lo separo. Ahí precisamente dice, ¿a quién de sus ángeles le ha dicho hijo? ¿Se acuerdan cuando en Mateo 3:7, por favor, Mateo 3:7, en qué momento le estaba diciendo que ese es su hijo amado? Cuando precisamente es bautizado Jesús. Mateo 3:7, por favor.
Me perdió Mateo. Ahí está. Mateo 3:7 dice, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, este es cuando estaba preparando el ministerio de Jesús, perdón, en este versículo que tomé, Mateo 3:7, porque también está Lucas y Marcos, pero no tomé esos, perdón, que cuando lo estaban bautizando se oye una voz en el cielo, dice, este es mi hijo amado, pero ese es otro versículo que dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de...? Ay, ya me equivoqué. ¿Qué creen escribir? 17. Otra vez ya me equivoqué yo. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Perdón, otra vez me equivoqué ahí en el versículo. Perdón, el 17. ¿Sí? Dice, y este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A quién se lo dijo? ¿A los ángeles? A ningún ángel se lo dijo, ¿eh? ¿A quién se lo dijo? ¿A un profeta? A ni un profeta, ¿eh? A Jesús nada más. Solamente. Este es mi hijo amado. Y la cristología de este versículo es el verbo siempre fue. El verbo no fue creado. Eso es importante. Eso es importante. Entonces Jesús, Dios lo creó. Si nació, no. Jesús encarnó. Dios encarnó. Yo voy a decir esas palabras. Dios encarnó en hombre. Jesús no fue, o el verbo no fue creado. El verbo es una extensión del amor de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Cuando tú hoy leas entonces Juan, vas a entender que precisamente ese dogma cristiano, tenemos que entender que el verbo siempre fue. El verbo no fue creado. Los de arriba dice, el verbo siempre tuvo una íntima relación. Muy bien. El verbo se identifica con Dios. Muy bien. No llegamos al Juan 1:3. Ya no llegamos a Juan 1:3. Ya se nos acabó el tiempo. Y si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Si hay alguna pregunta, es un tema un poquito extenso esto el dogma cristiano y de la cristología, ¿no? De Juan. Y digo, todavía es los 2 primeros versículos. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Fue mucha carne, ¿verdad? Fue mucha carne. Sí. Yo no cito. Adelante, Carmen. Adelante, amiguita. Buenas noches a todos. Buenas noches, amiguita. Con relación en el punto 3 que hablabas de el verbo era Dios, recalca toda la esencia o atributos del Padre en el Hijo y viceversa. Sí, correcto. También del verbo que se identifica con Dios, el verbo que es eterno, el verbo que se halla en íntima relación. Ahí ya no entendí bien cuando leemos Génesis 1, en donde nos dice en el versículo 3 que la luz es Jesucristo, así nos lo comentaste. Sí, correcto. Entonces, para mi entender, no sé si cómo es en el versículo 4, cuando dice Dios que vio la luz, que era buena, y separó Dios da la luz a las tinieblas. Entonces quiero entender que aquí, cuando se refería a Dios a la luz que es Jesucristo, y las tinieblas entonces es Satanás. Correctísimo, amiga. Y después en el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche. Entonces, el día es Jesucristo y la noche. Ok, sí, correcto. Es correcto. El día es Jesucristo. Todavía ahí no habla de día, de horario, digámoslo así, ¿no? Exacto, sí. Todavía no, porque no se crea todavía. De hecho, cuando se crea el sol,
La luna se para entonces en eso de horario, ¿sí? Ajá. Pero ahí día es precisamente Jesús. Ah, Y la noche sigue tinieblas, que es Satanás. Correctísimo, amiga. ok, muchas Muy bien así gracias. está esa Gracias. relación. Gracias, amiguita. ¿Hay alguien más, hermanos? Bueno, de todos modos, cualquier cosa, estamos para servirles, cualquier preguntita y pues si gustan después, formularla, pues adelante, ¿no? Vamos a orar, vamos a terminar este estudio, hermanos, y que Dios, pues, nos siga haciendo crecer en su palabra y todavía estar más firmes de lo que podíamos estar, ¿no? Que siempre va a haber ataque y lo que quiere es quitarnos esa seguridad en Cristo, ¿sí? Y debemos estar firmes en Cristo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre mío, gracias Señor por este estudio, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque sabemos que hoy tú tienes Señor nuestras vidas en tus manos, tú tienes Señor el control de todo lo que sucede. Hoy reconocemos Padre mío que tenemos que aprender mucho más de tu palabra, no nada más por encimita, sino más bien, Señor, escarbarle y estudiarle, Padre mío, para poder todavía entender más de lo que tú quieres decirnos en tu palabra, mi Dios. Esa revelación, Señor, que pues si es de ti, mi Dios, que nosotros siempre tengamos esa humildad, Señor, de poder tener ese conocimiento mayor. Mi Dios, que el conocimiento no nos envanezca, siempre, Señor, estar en esa humillación total para que tú nos reveles, Señor, en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Te agradecemos tanto esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.